Hola, en esta clase vamos a estudiar el libro de los Hechos. Y como sabemos, Hechos es un libro histórico que narra lo que pasó con los discípulos de Jesús después de su resurrección y ascensión. El libro de Hechos es más que nada acerca de la misión de la Iglesia de Jesucristo y el progreso del Evangelio desde sus raíces judías hasta el mundo gentil. Aunque la palabra misión no se usa en Hechos, el libro es acerca del cumplimiento de la misión que Jesús les dio a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. No es coincidencia que los evangelios terminan con esa comisión, y tampoco es una coincidencia que Hechos comienza con la misma comisión repetida. La gran comisión es programática para el pueblo de Dios. Realmente define su identidad y su misión como seguidores de Jesús. Entonces, Hechos nos explica cómo esa misión se cumplió por los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús. Lo que quiero hacer en esta clase es un resumen teológico del libro de Hechos. No tenemos tiempo para hacer un recorrido cronológico del libro, pero lo que voy a hacer es, quiero ser un guía turístico, como si estuviéramos pasando por un museo y como un guía voy a observar y destacar puntos y temas y características importantes del libro de Hechos. Y creo que eso va a facilitar una lectura mucho más eficaz y fructífera para ustedes en el futuro. Y quiero cumplir dos cosas. Primero, quiero que veamos cómo el mensaje teológico del libro de Hechos coincide con el mensaje teológico de toda la Biblia, con la teología bíblica. Quiero que veamos cómo la historia continúa la historia de Jesús en el Evangelio de Lucas y en los otros evangelios. Y quiero que veamos cómo la historia realmente sigue la historia del Antiguo Testamento. Y segundo, quiero que entendamos los temas y los énfasis teológicos principales del libro. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que Lucas como autor quiere comunicar? ¿Cuáles son sus énfasis? ¿Cuáles son las impresiones que él quiere dejar con sus lectores? ¿Qué es lo que Lucas como teólogo quiere comunicar a nosotros? Inciso A. Los hechos del Cristo resucitado y exaltado. Es importante notar cómo Lucas comienza su segundo tomo. Hechos 1.1 dice, Estimado Teófilo, en mi primer libro, así está hablando del Evangelio de Lucas, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces Lucas está diciendo que en el Evangelio de Lucas, él habló de lo que Jesús comenzó a hacer. Y la implicación es que este libro presente habla de lo que Jesús sigue haciendo. Entonces el libro realmente es una historia de los hechos del Cristo resucitado y exaltado. El libro históricamente se ha llamado Los Hechos de los Apóstoles y eso describe muy bien lo que está pasando en el libro, pero otros han notado que sería mejor llamarlo Los Hechos del Espíritu Santo. Y por supuesto, eso también tiene sentido porque el libro habla de lo que los apóstoles hacen por medio del Espíritu Santo. Pero realmente el libro de Hechos narra la misión de Jesús, la continuación de la misión que Jesús comenzó durante su tiempo aquí en la tierra. Hechos es el segundo de dos tomos que escribió Lucas y realmente es una sola gran historia, no son dos historias distintas. Entonces, Hechos es acerca de lo que Jesús el Mesías sigue haciendo por medio de sus apóstoles y su iglesia y el Espíritu Santo que Él derramó. Entonces podemos llamarlo los Hechos del Cristo resucitado y exaltado. Así podemos describir el mensaje de Hechos. Jesús, el Rey mesiánico, ha sido entronizado por Dios
y ha enviado su Espíritu Santo y ahora extiende su reino a todas las naciones por medio de la predicación del Evangelio por sus apóstoles y por su iglesia. La importancia del tema de la misión de Jesús se puede ver en la manera en la cual Lucas usa el nombre de Jesús a lo largo del libro. La misión se lleva a cabo en el nombre de Jesús, es decir, por su poder y bajo su autoridad. Y hay muchos pasajes en Hechos que enfatiza eso. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo uno tiene que invocar el nombre del Señor. Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Entonces el bautismo es una identificación con la persona de Jesús. Para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. También capítulo 4. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes eso? Y ellos responden, pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre poderoso de Jesús causó que ese hombre esté aquí entre ustedes sano, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y luego terminan, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y muchos otros pasajes enfatizan eso. Entonces, ¿qué es el significado del nombre de Jesús? Bueno, significa que los apóstoles, hablando, predicando, sanando en el nombre de Jesús, están actuando como representantes de Jesús, llevando a cabo su misión con su autoridad y su poder. Y finalmente es un asunto de autoridad. La extensión del nombre de Jesús indica que su reino y su gobierno, su autoridad está siendo extendido. Entonces, cuando lees el libro de Hechos, es importante darse cuenta de lo que está pasando. El crecimiento increíble del Evangelio en el mundo no ocurre principalmente por la carisma o habilidad extraordinaria de los apóstoles. El crecimiento del mensaje del Evangelio representa la extensión de la autoridad y el poder real de Jesucristo. Lucas quiere dejarnos bien impactados con esa realidad. Cada milagro, cada avance del Evangelio, cada vida transformada es una expresión de ese poder y esa autoridad. Número 2, el significado de la misión. ¿Qué significa esa misión? ¿Qué son las implicaciones del hecho de que se está llevando a cabo la misión de Jesús? Bueno, el punto principal de Lucas que quiere comunicar es que Dios está cumpliendo sus promesas. Más que nada, Lucas quiere que entendamos que todo lo que está pasando en la historia de Hechos representa el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. No es simplemente una serie de eventos aisladas en la historia. Es el cumplimiento, como los evangelios hechos busca poner o colocar lo que está pasando en esa historia en su contexto de la historia de la redención. Entonces los autores, cuando buscan maneras de explicar lo que ellos están viendo, lo que están observando, regresan al Antiguo Testamento para entender lo que está pasando ahora. Y en el Antiguo Testamento ellos encuentran ideas y temas y esperanzas que hacen sentido de los eventos extraordinarios que están sucediendo. Entonces, para Lucas, cada detalle de la historia de la vida de Jesús y de Hechos representa el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso se puede ver tanto en el libro de Lucas como en el libro de los Hechos.
Por ejemplo, Lucas 1:1 dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y esa palabra cumplido es la palabra griega normal que habla del cumplimiento de la profecía. Entonces Lucas escribe la historia como el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo que pasó en la vida de Jesús y todo que pasó en el libro de los Hechos es específicamente el cumplimiento de profecías y promesas específicas del Antiguo Testamento. Un buen ejemplo de esto en el libro de Lucas es lo que pasó en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4. En Lucas 4 Jesús cita Isaías 61, un pasaje muy importante, un pasaje mesiánico, y para explicar lo que está pasando. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido, y es la misma palabra griega, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. En otras palabras, lo que está pasando en la vida de Jesús, los eventos de su vida, los eventos de hechos y los milagros y la predicación y las enseñanzas de los apóstoles, cada evento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Hechos 3, 17 al 23 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido, y ahí está nuestra palabra, el cumplimiento. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre a vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces Lucas enfatiza varios aspectos del cumplimiento. No es simplemente el cumplimiento de algunas profecías aisladas. Es un cumplimiento comprensivo. Es el cumplimiento de la venida del Mesías y de la restauración de todas las cosas. La consumación de todas las cosas. Es el cumplimiento de todo que los profetas profetizaron. Eso incluye detalles como el sufrimiento del Mesías, pero va mucho más allá de eso. Esta perspectiva, entonces, hermanos, debe guiar nuestra lectura del libro de Hechos. Debemos estar atentos a cómo Lucas presenta la misión de los apóstoles como el cumplimiento del Antiguo Testamento. En otras palabras, debemos leer el libro de los Hechos con los lentes del Antiguo Testamento. Punto 3. El mensaje de la misión. Jesús es el Rey mesiánico, crucificado, resucitado y exaltado a la diestra de Dios. El mensaje de Hechos es un mensaje cristológico. Describe la persona y obra de Jesús. Una parte importante del libro de Hechos es los sermones de los apóstoles. Los sermones tienen dos enfoques. Primero, explican el significado de la crucifixión y segundo, explican que la resurrección es el evento culminante en la historia de la redención. Entonces vamos a ver esos dos puntos. Primero, el significado de la crucifixión. Primero, Lucas quiere que sepamos que la crucifixión fue parte del plan soberano de Dios. Y vez tras vez en el libro él enfatiza eso. Capítulo 2, versículo 23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previsto conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces él quiere que sepamos que él murió, Cristo murió
por el propósito determinado de Dios. Capítulo 4, versículos 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu siervo Jesús. Entonces, todas esas personas estaban actuando. Pero ¿quién fue la causa principal de lo que pasó? Contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Entonces su muerte no es una tragedia, su muerte no tomó a Dios por sorpresa. Fue Dios que lo planeó, fue Dios que lo hizo. Entonces Lucas quiere que sepamos que esa muerte fue profetizada por los profetas. Muchos pasajes hablan de eso. Capítulo 3, versículos 17 al 18. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Y claramente tenemos pasajes como Isaías 53 que hablaron muy claramente acerca de el sufrimiento futuro del Mesías. La muerte de Jesús es el cumplimiento de tales profecías. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Entonces es el cumplimiento de Salmo 118, versículo 22. Capítulo 4, versículos 25 y 26. El Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Es una cita de Salmos 2, 1 y 2. Capítulo 13, versículo 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Entonces la ironía es que no reconocieron las palabras de los profetas y así cumplieron los profetas. Otra vez, su muerte no es una tragedia, porque las escrituras habían prometido que el Mesías sufriría y se levantaría de los muertos. Y es por eso que el arrepentimiento y el perdón por los pecados serían predicados a todas las naciones. Número 3. Jesús sufrió y murió no como criminal, sino como el inocente, santo y justo. Entonces, Lucas enfatiza eso. Capítulo 13, versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Capítulo 7, versículo 52, en el sermón de Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Capítulo 13, versículo 28. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Entonces Lucas está enfatizando que sí, Jesús fue asesinado y Jesús murió, pero no fue porque él había hecho algo malo, él fue inocente y realmente todos reconocieron que era inocente, él fue traicionado. No fue una muerte justa, ¿okay? Fue una muerte injusta. Número 4. La crucifixión provee perdón por los pecados.
Entonces, si la pregunta es ¿qué significa la crucifixión? Bueno, Lucas tiene un énfasis fuerte sobre ese punto. Es para el perdón de los pecados. Capítulo 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, igual como Juan el Bautista y Jesús predicaron el mensaje de arrepentimiento para participar en el reino de Dios, los apóstoles lo hacen en el libro de Hechos. Hay varios más pasajes, pero quiero mencionar capítulo 10, versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas, y otra vez podemos ver ahí el énfasis en el cumplimiento, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de sus pecados. Ahora, es importante que Lucas enfatiza eso porque según el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados es específicamente una provisión del nuevo pacto. Sus lectores hubieran reconocido eso. Jeremías 31-34, un pasaje que habla del nuevo pacto, dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Entonces la crucifixión provee esa provisión del nuevo pacto, el perdón de los pecados. Inciso B, el significado de la resurrección. Para Lucas, la resurrección es el evento clave en la historia de los hechos. Es el enfoque de la predicación de los apóstoles. Entonces los apóstoles sí hablaron de la crucifixión de Jesús, pero más que nada predicaron sobre la resurrección. Y el punto es que para Lucas y para los apóstoles, la resurrección es el momento culminante en la historia de Israel y en la historia de la redención. Capítulo 2, versículos 32 y 36 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 4, versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y habían abundante gracia sobre todos ellos. Entonces, ¿qué es el mensaje principal de los apóstoles? Es que Jesús ha sido resucitado de los muertos. Y para ellos la resurrección, número 2, representa la vindicación de Jesús por Dios el Padre. La palabra vindicar significa demostrar que alguien es justo o defender que algo ha sido injustamente condenado. Bueno, ya hemos visto que Jesús fue asesinado no por su propia culpa, pero aquí el punto es que la resurrección y por la resurrección Dios está demostrando, está declarando públicamente que Jesús fue condenado injustamente. Capítulo 3, versículo 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Entonces ellos mataron a Cristo, pero Dios lo levantó. Capítulo 4, versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Otra vez, la resurrección representa una vindicación de Jesús. Capítulo 17, versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó
de entre los muertos. Entonces, según los apóstoles, la resurrección es un momento en el cual Dios pone una prueba sobre la identidad de Jesús. La resurrección entonces demuestra a todos la identidad verdadera de Jesús y demuestra que Él murió injustamente. Y número 3, la resurrección resulta en la entronización de Jesús como el rey davídico. Lucas quiere que sus lectores sepan que la resurrección no solamente representa la resurrección de Jesús de los muertos, o sea que Él se ha levantado de los muertos. Quiere que sepan que Jesús, cuando fue resucitado, luego fue exaltado y sentado a la diestra de Dios el Padre. El resultado de la resurrección es la entronización de Jesús como Mesías y Señor. Capítulo 2, versículo 32 al 36. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la diestra de Dios. Entonces podemos ver que Lucas a lo largo del libro conecta la resurrección con la exaltación de Jesucristo. Exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró, y aquí nos va a dar Lucas una cita de Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, lo ha hecho Señor y Mesías. El resultado de la resurrección es que Jesús ha sido hecho Señor y Mesías, otra vez exaltado a la derecha de Dios. Capítulo 5, versículos 30 y 31. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Otra vez una referencia a Salmo 110:1. Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Otra vez, la resurrección está conectado con la exaltación de Jesús. Capítulo 13, versículo 32 al 37. Aquí Pablo está predicando y dice, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. ¿Cuál promesa? Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Entonces, Salmo 2 es una referencia al momento en el cual el rey davídico está exaltado al trono. Y aquí Pablo conecta la resurrección con esa exaltación. Es en ese momento que el hijo del rey toma la posición como hijo de Dios sobre el trono de David. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción y así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Otra vez, la resurrección resulta en el cumplimiento de las promesas davídicas, las promesas de la exaltación futura de uno de los hijos de David. Versículo 36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio la corrupción. El punto es que David no cumplió todas esas promesas. Él murió y él sufrió la corrupción. Entonces, cuando Dios le habló a David de que su cuerpo no sufriría la corrupción, no estaba hablando finalmente de David, estaba hablando últimamente del hijo futuro de David, del Mesías.
La resurrección entonces es el momento clave en la historia de la redención. Por medio de la resurrección, Dios ha exaltado y Dios ha entronizado a Jesús como el rey mesiánico, el rey ungido, el hijo de David. Y así ha comenzado con la resurrección el reino de Dios.